Buen día, somos estudiantes de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez. Dentro de nuestro curso de Normas Internacionales de Auditoría 1, tenemos a bien comentarles acerca de la NIA 240 sobre las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Los integrantes del grupo A3 son Diana Elizabeth Celada, Jairon Ramírez, Ángel Ortiz y su servidora Amy Sánchez. Esta norma es aplicada a las auditorías de estados financieros a partir del 15 de diciembre del 2009. Dentro del alcance, trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor sobre la identificación de los fraudes. Esto también nos explica a más detalle cómo aplicar la NIA 315 y la NIA 300. Las características del fraude. Dentro de las características del fraude nos establece que son las incorrecciones materiales derivadas específicamente de fraude o error. Dentro de ellas vamos a considerar lo que es la información fraudulenta y la apropiación indebida de activos. Dentro de la información financiera fraudulenta, esta se logra a través de la manipulación o falsificación, alteración de registros contables o documentación de soporte, la omisión intencionada de algún hecho, transacción o alguna otra información significativa, la aplicación intencionada erróneamente de los principios contables, la realización de asientos contables ficticios y los ajustes indebidamente soportados con alguna hipótesis o algún juicio que ya se tenga establecido. La responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude, tenemos dos personas importantes en esto, que es la responsabilidad que tiene el gobierno de la entidad y la dirección y las responsabilidades que tiene el auditor. Dentro de la responsabilidad del gobierno de la entidad y la dirección, ellos son directamente los encargados de la prevención y detección del fraude dentro de la información financiera de la entidad. Para ello, deben establecer un control interno que sea eficaz, en donde puedan plasmar la segregación de funciones de cada uno de sus colaboradores, establecer que se debe hacer una supervisión periódica de la manipulación de la documentación y los registros que cada uno de los colaboradores está realizando, y deben fomentar una cultura y un comportamiento ético dentro de los colaboradores. Las responsabilidades del auditor, por su parte, el auditor está obligado a realizar la auditoría de estados financieros con base en las normas internacionales de auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material debida a fraude o error. Esto no exime que exista el riesgo de que el fraude no pueda ser detectado, sobre todo cuando quienes cometieron el fraude son los colaboradores de la empresa o bien estén involucrados las personas que están a cargo de la dirección de la entidad. Pero el auditor deberá aplicar siempre el escepticismo profesional y aplicar procedimientos eficaces para la detección del fraude. Dentro de los objetivos de la NIA 240 establece la aplicación de tres normas importantes. La número 1 sería la identificación y valoración de los riesgos aplicando los requerimientos establecidos dentro de la norma 315, obtener evidencia suficiente y adecuada para soportar tanto la identificación de los riesgos como si en su momento existiera un fraude y la forma de cómo soportar que realmente existe este fraude, como lo indica la NIA 500, y dar una respuesta adecuada a los riesgos ya valorados dentro de lo que aplicaría la NIA 330. La norma 240 también nos establece dos definiciones importantes, en las cuales se encuentra lo que es el fraude. El fraude es un acto intencionado realizado por una persona o más de la dirección, responsables del gobierno, empleados o terceros, que conllevan al fin del engaño conseguir una ventaja injusta o ilegal. También tenemos lo que son los factores de riesgo del fraude, que son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcione una oportunidad para poder realizarlo. Dentro de las características del fraude puede existir un incentivo o un elemento en donde el colaborador o la dirección está siendo presionada o forzada a cometer este acto ilícito, o bien una persona considera que puede evadir el control interno que tiene establecido la entidad
derivado a que no exista una buena segregación de funciones y un control de supervisión sobre las actividades que está realizando el colaborador, y alguna persona pues puede tener una actitud o un carácter valioso, sin embargo, no está libre de poder cometer el fraude. Requerimientos. Escepticismo profesional. Es reconocer que a pesar de su experiencia sobre la honestidad e integridad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, sea posible la existencia de una incorrección material debida a fraude, por lo que el auditor en todo momento durante la auditoría deberá mantener una actitud de escepticismo profesional. Discusión entre los miembros del encargo. Según los requerimientos de la NIA 315, los miembros del encargo, junto con el socio del encargo, discutirán especialmente sobre el modo en que los estados financieros de la entidad puedan estar expuestos a incorrecciones materiales debidas a fraudes o errores y la forma en que pudieran dar el fraude. Procedimientos de valoración de riesgo de actividades relacionadas. Indagación ante la dirección. El auditor realizará indagaciones ante la dirección con respecto a la valoración de riesgo que la dirección ha realizado a los estados financieros de que estos puedan contener incorrecciones materiales. Se tendrá en cuenta la frecuencia con que se realizan estas valoraciones, la extensión, así como también se deberá indagar sobre los procesos de la dirección que está aplicando en ese momento. Consideraciones específicas para entidades de pequeñas dimensiones. En entidades de pequeñas dimensiones, la valoración de riesgo por parte de la dirección se concentrará en los riesgos de fraude o apropiación indebida de activos por parte de empleados. Indagaciones ante la dirección y otras personas de la entidad. Las indagaciones que el auditor hace ante la dirección pueden ser de información importante para valorar los riesgos que existan en los estados financieros en cuanto a fraudes cometidos por los empleados, pero no será útil para los fraudes cometidos por la dirección. Por lo tanto, indagar ante otras personas de la entidad, como por ejemplo, personal operativo, empleados distintos de distinto nivel de autoridad, entre otros, puede ser de utilidad para obtener información por parte del auditor. Indagación ante los auditores internos. El auditor puede indagar sobre autoridades específicas de la función de cómo los procedimientos de la auditoría interna se hayan aplicado durante el ejercicio para detectar fraudes y cómo han respondido la dirección ante los hallazgos. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. Respuestas globales. Procedimientos de auditoría en respuesta a riesgos valorados de incorrección material debido a fraudes en las afirmaciones. Las respuestas de los auditores frente a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en las afirmaciones pueden incluir que se realice un cambio en la naturaleza y la extensión de los procedimientos de auditoría que se están aplicando a fin de obtener evidencia de auditoría que sea más fiable y relevante. Puede ser necesario modificar el momento de realización de los procedimientos sustantivos. También puede ser adecuado extender los procedimientos como aumentar el tamaño de las muestras a aplicar o procedimientos analíticos con mayor detalle. Procedimientos de auditoría en respuesta de riesgos relacionados con la elusión de los controles por parte de la dirección. Esta aplica a la manipulación de los procesos de información financiera mediante los registros indebidos de asientos en los libros de diario, como por ejemplo cambiando los importes que se traspasan automáticamente al libro mayor al sistema de información financiera. Evaluación de los riesgos de auditoría. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Que la entidad no adopta las medidas adecuadas con respecto al fraude que el auditor considera necesarias, que exista un riesgo significativo que sea material y generalizado de acuerdo a las pruebas de auditoría realizadas. Manifestaciones escritas. Según lo que establece la NIA 580, se debe obtener manifestaciones escritas de acuerdo a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad,
que se ha revelado los resultados realizados por parte de la dirección, de que los estados financieros no contienen incorrecciones materiales, así como el conocimiento de cualquier fraude que afecte a la entidad. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. De obtener evidencia de que existe un fraude, el auditor deberá hacerlo de conocimiento ante la dirección. Si el auditor identifica factores más relevantes, debe comunicarlos ante los responsables del gobierno de la entidad, ya sea de forma verbal o escrita. Comunicación a las autoridades reguladoras y de supervisión. El auditor también debe considerar obtener asesoramiento jurídico para comprender sus opciones. Documentación, identificación y valoración de riesgos. Se incluirán las decisiones significativas que se hayan tomado sobre las incorrecciones materiales en los estados financieros de los riesgos identificados y valorados, respuestas a los riesgos valorados, así como los resultados de los procedimientos de auditoría que se hayan diseñado. Comunicaciones. La comunicación sobre fraude que se haya realizado a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad y a otros.